Hola, quisiera comentar el día de hoy, 9 de marzo, los acontecimientos que se sucedieron en la capital del país el día de ayer con motivo de la celebración o de la conmemoración, mejor dicho, del Día Internacional de la Mujer. En principio quisiera dejar claramente establecida mi postura al respecto. He sido un hombre de izquierda toda la vida y en la izquierda consideramos que la lucha por las reivindicaciones de los derechos de la mujer es una lucha indisolublemente ligada con el proyecto de liberación que la izquierda enarbola. En ese sentido, pues, no puedo ser de izquierda y no ser feminista. Para ser de izquierda se requiere ser consecuentemente feminista. Quiero dejar muy clara esta posición. En segundo lugar, quiero señalar que mis reflexiones en esta ocasión se dan en el contexto de una realidad política que estamos viviendo. No se puede hacer juicios políticos sin poner los pies en el suelo, es decir, sin reconocer la realidad en la que estamos inmersos. En ese sentido, las manifestaciones del día de ayer, con la exacerbada violencia que se observó, tienen que ser analizadas en el contexto de la realidad política del país. Ciertamente existe un coraje acumulado entre las mujeres de este país y de muchas regiones del mundo como consecuencia de las injusticias que el sistema patriarcal las ha hecho padecer y las hace padecer. Sin embargo, tenemos que evaluar con serenidad si esas actitudes violentas son justificables y en todo caso si son genuinas. Desde mi punto de vista, y acepto que pueda haber puntos de vista distintos, pero trataré de dar argumentos para fundamentar el mío. Desde mi punto de vista, la violencia que vivimos el día de ayer es totalmente injustificada. No porque no existan los agravios, no porque no se haya hecho justicia, sino porque están dirigidas hacia un gobierno que ha demostrado, no de ahora, que mantiene frente al movimiento feminista una posición de respeto y de apoyo. El día de ayer pudimos escuchar a diversos comentaristas, periodistas, que señalaron que el gobierno de Andrés Manuel sería recordado como el gobierno que le dio la espalda al feminismo, que puso un muro entre el feminismo y la cuarta transformación. Estas palabras no son más que efectistas, con el ánimo de incidir en el estado de ánimo de las personas, particularmente de las mujeres, para restarle apoyo popular a la cuarta transformación. ¿Por qué digo esto? Porque ante quienes señalan que este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel, el de la cuarta transformación, le ha dado la espalda al feminismo, yo les contestaría con algunas preguntas. ¿Cuál fue el primer gabinete que incorporó a las mujeres e hizo efectiva la paridad de género, aun cuando no existiese para ello una ley que lo obligara? El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En el año 2000, hace 20 años, ya el gobierno del Distrito Federal tenía paridad de género. ¿Cuál ha sido el gobierno federal que ha logrado la paridad de género por primera vez en la historia de este país?
el gobierno de la Cuarta Transformación, que ha hecho efectivo el derecho de las mujeres a tener una representación de equidad en el gobierno del país. ¿Cuál ha sido el gobierno que ha designado por primera ocasión en la historia a la responsable de la política interior del país, de la Secretaría de Gobernación? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y si seguimos contando, podemos ver que la Secretaría de Economía está en manos de una mujer, la Secretaría de Educación Pública está ocupada por una mujer, la Secretaría del Medio Ambiente está ocupada por una mujer, la Secretaría de Seguridad está ocupada por una mujer, la Secretaría de la Función Pública está ocupada por una mujer, la tesorera de la Federación es una mujer, y tenemos mujeres en el Consejo, por primera ocasión, en el Consejo del Banco de México. Y seguramente se me pasan algunas. Pero veamos, pues, cómo con estos hechos el gobierno de Andrés Manuel está demostrando que no le da la espalda al feminismo, que no le da la espalda al movimiento de las mujeres y a la reivindicación de los derechos de las mujeres. En ese sentido, pues, frente a un gobierno que tiene una actitud proactiva frente al problema de las mujeres, frente a un gobierno que demuestra con hechos que respalda la lucha de las mujeres, yo pregunto, ¿es justificable el nivel de violencia que vimos ayer? La violencia se justifica cuando el Estado que está enfrente, cuando la autoridad que está enfrente se opone, se resiste y hasta reprime. ¿Se ha reprimido el movimiento feminista? ¿Cuántas feministas de esas que el día de ayer destruyeron, golpearon, hirieron a otras personas se encuentran detenidas o en la cárcel? Ninguna. Y lo ha dicho una y otra vez el presidente: no habrá represión y habrá libertad absoluta a los movimientos sociales. Bienvenidas, dijo, las mujeres a esta lucha. Pero hay una gran diferencia entre realizar una protesta frente a un Estado que reprime, que se opone, que las manifestaciones que se deben de realizar frente a un Estado que apoya, que saluda y que cobija la lucha de las mujeres. En la definición de la estrategia y la táctica de un movimiento, yo preguntaría, ¿qué conviene más frente a un gobierno que ayuda, un gobierno que apoya a las mujeres? ¿Mantener frente a él una actitud beligerante y violenta o buscar una alianza que permita avanzar mejor al movimiento femenil? Me parece que la respuesta es muy clara. Todos los movimientos sociales, todos los movimientos de transformación social son muy proclives a desembocar en la violencia, pero no porque sean de naturaleza violenta, necesariamente, sino porque quienes se oponen a los cambios que esos movimientos promueven, utilizan la violencia para reprimirlos, para acabar con ellos, y entonces la violencia de los movimientos se convierte en una violencia de defensa, en una violencia por la transformación. Eso es lo que pasa en las revoluciones. Ahora bien, las revoluciones a lo largo de la historia, en su inmensa mayoría, han sido revoluciones violentas. Han implicado guerras civiles. Son pocas aquellas que no han recurrido a ese expediente. Y habrá que aprender de ellas, porque indiscutiblemente toda revolución que implica guerra civil significa sacrificio y sufrimiento para el pueblo. En el caso de Morena, se ha decidido
impulsar el cambio verdadero por la vía pacífica y legal. Somos enemigos de la violencia y en ese sentido no podemos justificar la violencia acaecida el día de ayer. Sobre todo porque no existen razones racionales, no existen razones válidas para que esta violencia se pueda justificar. Y si ubicamos lo que está sucediendo, lo que sucedió el día de ayer, en el contexto que vivimos en el país, de esta confrontación entre quienes pretendemos el cambio verdadero y quienes pretenden regresar al viejo régimen, entonces es muy claro que ese movimiento está tratando de ser aprovechado por los enemigos del régimen para convertirlo en un ariete, para golpearlo, debilitarlo y en su momento de poder derribarlo. Por eso, cuando se les dice a los movimientos feministas, estamos con ustedes, pero cuídense de ser manipulados, a eso nos referimos, a que no caigamos en el juego de la oposición conservadora que busca por todos los medios, y uno de ellos es tratar de involucrar en esto, aprovechándose de los sentimientos legítimos, del coraje legítimo de las mujeres por la situación que están viviendo, aprovecharse de ello para utilizarlas como ariete en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Esta es mi opinión al respecto. Nada tiene que ver esta opinión con que seamos contrarios a las demandas de las mujeres. Por el contrario, las apoyamos. Hemos sido a lo largo de nuestra vida congruentes con esto y hemos luchado en defensa de los derechos de las mujeres. Pero no podemos cerrar los ojos y justificar una violencia que por las razones que he esgrimido no se puede sostener. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.